Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema el diptongo, el triptongo y el hiato. Nuestra agenda el día de hoy es la introducción del tema, el desarrollo, resolución de dudas, conclusiones y la elaboración de una hoja de trabajo. Para comenzar, vamos a clasificar las vocales y así poder comprender mejor las definiciones de diptongo, triptongo e hiato. Las vocales se clasifican en vocales abiertas o fuertes y en vocales cerradas o débiles. Dentro de las vocales abiertas tenemos la A, la E y la O. Y en las vocales cerradas tenemos la I y la U. Ahora, ¿por qué son vocales abiertas y cerradas? Se clasifican así por la forma en que las entonamos para su mejor pronunciación. Ejemplo, cuando mencionamos la A, la E o la O, tenemos que hacer movimientos más grandes en nuestra boca. Al mencionar la letra A, nuestra boca se abre con un círculo grande abierto para que tenga una mejor resonancia. Al mencionar la letra E, siempre es con un movimiento grande, pero a manera de sonrisa, para que también se escuche de una mejor manera. Y cuando mencionamos la letra O, es un círculo grande cerrado para que el sonido sea más profundo. Cuando hablamos de las vocales cerradas, tenemos la I y la U. Son cerradas porque no es necesario hacer un movimiento más grande para que se escuchen bien. I, U. Con la I es apenas un pequeño movimiento y con la U es un círculo bastante pequeño y cerrado para que el sonido sea más agudo en relación a la O. ¿Sí? Esto es de mucha utilidad para poder clasificar nuestro tema principal. Ahora, ya sabiendo cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas, vamos a definir qué es un diptongo. Se le va a llamar diptongo a la unión de dos vocales. Esta unión se debe dar en una sola sílaba y debe contener una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, fiesta, fuerte, cueva, agua, alianza y aire. Son palabras que contienen diptongos. ¿Por qué razón? Aquí se da la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada. Aquí la unión es IE, en fuerte es UE, en cueva UE, en agua UA,
en alianza y A en aire es AI. ¿Sí? Bueno. En todas va una vocal abierta y una vocal cerrada. Y a la hora de separarlas, el diptongo debe quedar en una sola sílaba. Por ejemplo, en agua queda así. Agua. Alianza. Fuerte. Cueva. Alianza. ¿Sí? Todos los diptongos van a quedar en una sola sílaba. Y es ahí donde se da el diptongo. Nos vamos a topar con palabras que cumplan con este requisito, que tenga la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada, pero no va a ser diptongo. ¿Por qué razón? No va a ser diptongo porque va separada por una tilde. En este caso la palabra es río. Cumple con el requisito una vocal abierta y una vocal cerrada. Pero en este caso la vocal cerrada está tildada. Por lo tanto el diptongo se rompe. Y a la hora de dividirlo queda río. No es diptongo porque no quedó en una sola sílaba. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de palabras. Cuando esté la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal cerrada esté tildada, debemos tener cuidado porque es ahí donde el diptongo se rompe. Caso contrario, se da cuando se da también la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada, pero la vocal abierta es la que está tildada. En este caso, el diptongo continúa. Río. Por lo tanto, queda en una sola sílaba, dando lugar al diptongo. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de palabras que nos pueden confundir. Podemos creer que es un diptongo, pero por la tilde no lo es, se rompe. Y si la vocal abierta es la que está tildada, en este caso sí continúa el diptongo. Entonces, con este tipo de detalles debemos tener cuidado, porque se dan cuenta que una tilde altera drásticamente el significado de nuestra palabra y si es diptongo o no. Ahora, el triptongo, continuando con nuestro tema. Vamos a definir triptongo a la unión de tres vocales en una sola sílaba. ¿Sí? Y estas vocales deben ser dos vocales cerradas y una abierta para que se pueda dar el triptongo. Por ejemplo, tenemos dos palabras aquí que son bastante comunes y si no las escuchamos a diario, las escuchamos con bastante frecuencia. Estas palabras son miau y guau. Cumplen la función de triptongo porque tienen los tres requisitos. La unión de la unión de tres vocales en una sola sílaba. Tenemos aquí
dos vocales cerradas y una abierta. Generalmente la vocal abierta es la que queda en medio. También tenemos dentro de este caso las palabras buey, Paraguay. Y aquí van a decir ustedes, ¿por qué buey y Paraguay son triptongos si solo hay dos vocales? Bueno, les explico. Va a ser triptongo porque aquí, antes de la Y, tenemos una vocal. Y según las reglas gramaticales, siempre que haya una vocal antes de la Y, cumple una función de vocal también. Entonces ya tenemos tres vocales. U, E y la Y que cumple la función de la I. Buey. Tenemos nuestro triptongo. Y aquí, Paraguay. También U, A, I. Paraguay. También cumple nuestra función de triptongo porque hay una vocal antes de la Y. También tenemos otras palabras donde se cumple la función del triptongo. Por ejemplo, efectuéis, ¿sí? Envidiáis. Y también tenemos otro ejemplo, cambiáis. Cumplen con la función de triptongo porque aquí se unen las tres vocales. U, E, I, A, I, A, I. Si se dan cuenta, son más utilizadas estas palabras que estas, pero no por eso dejan de ser triptongos. Ahora, con nuestro último apartado, que sería el hiato. ¿Qué creen ustedes que es el hiato? Si el diptongo es la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada, el triptongo es la unión de tres vocales, dos cerradas y una abierta. ¿Qué será el hiato? Bueno, pues el hiato lo vamos a definir como la separación de vocales. ¿Sí? Y al decir separación de vocales, significa que ya no van a quedar en una sola sílaba. Para que se formen hiato, hay tres casos esenciales, los cuales son: se va a dar hiato en dos vocales abiertas. También está el caso de dos vocales con H intercalada. Y está el tercer caso de una vocal abierta y una vocal cerrada tildada. En el caso de dos vocales abiertas podemos mencionar palabras como leer, coordinar
aldea, ¿sí? Que a la hora de separarlas quedan así. Leer, coordinar y aldea. Este es el primer caso, dos vocales abiertas. El segundo caso, que es dos vocales con H intercalada, podemos mencionar las palabras albahaca, alcohol, que a la hora de separarlas quedan así. Es hiato porque se está separando, hay dos vocales y llevan H intercalada. Y el tercer caso es cuando hay una vocal abierta y una cerrada, pero está tildada. Y este es el caso que rompe el diptongo. ¿Se acuerdan que al principio les puse el ejemplo de río? Es una vocal abierta y una vocal cerrada tildada, por lo que queda río. También tenemos la palabra guía, guía. Ri, a. Así, a. Este es el tercer caso. Anula el diptongo, pero en su lugar queda un hiato. Entonces, estos son los tres casos que se pueden dar para formar los hiatos. ¿Dudas hasta aquí sobre lo que hemos visto? Vocales abiertas, cerradas, diptongo, triptongo y el hiato. ¿No hay ninguna duda? Muy bien. Entonces vamos a concluir diciendo que el diptongo es la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada. El triptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba, dos cerradas y una abierta. Y el hiato es la separación de las vocales, y esta separación se puede dar por el hecho de que hayan dos vocales abiertas juntas, por el hecho de que hayan dos vocales separadas por una H, o bien la unión de dos vocales en donde la vocal cerrada está tildada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora ustedes me van a hacer esta hoja de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, tiene ahí tres apartados. En el primero, ustedes van a separar por sílabas el listado de palabras que aquí se presenta. Y van a ver, bueno, mareo. Mareo tiene dos vocales abiertas juntas, entonces, ¿qué es? ¿Será diptongo? ¿Será triptongo? ¿Será hiato? En este caso, ustedes solo van a pensar si es hiato o si es diptongo. Entonces, bueno, estoy pensando, es hiato porque solo tiene dos vocales abiertas y están juntas. Entonces es hiato. La separo en sílabas en la columna que dice hiato. Si la siguiente es diptongo, la separo en sílabas en la columna que dice diptongo. En el siguiente apartado ustedes tienen una serie de palabras que deben leer y analizar. Y en el recuadro que aquí les aparece van a escribir si es hiato, si es triptongo
o si es diptongo. Y en la parte de atrás de la hoja, ustedes me van a escribir 10 oraciones que contengan hiatos, diptongos y triptongos. Si tienen alguna duda para resolver su hoja, se acuerdan que me pueden buscar en el transcurso de la semana y no hay ningún problema. Yo con mucho gusto los ayudo a resolverla. Gracias.